El fútbol volvía a cambiar, pero esta vez no solo dentro de la cancha, porque mientras el balón rodaba, un país entero vivía en silencio. 4 años después de Alemania 1974, el mundo había sido testigo de una revolución. El fútbol total, la naranja mecánica, un nuevo estilo que había marcado una era, aunque sin levantar la copa. Y ahora el escenario cambiaba. Sudamérica volvía a recibir un mundial, Argentina sería la sede. Un país apasionado, futbolero, intenso, pero también un país herido, porque en 1976 todo cambió. Un golpe de estado tomó el poder y comenzó una de las etapas más oscuras de su historia, la dictadura de Jorge Rafael Videla. Represión, miedo, silencio. Miles de personas desaparecían mientras el mundo miraba hacia otro lado. Y en medio de todo eso se iba a jugar una Copa del Mundo, un mundial que para muchos sería utilizado como vitrina, como una forma de mostrar al mundo una imagen distinta, una fiesta en medio de la sombra. Pero el fútbol no se detiene, y dentro de la cancha también había una historia esperando ser contada, una selección argentina que soñaba con su primer título, un país que necesitaba una alegría, y un mundial que quedaría marcado para siempre, por lo que se vio y por lo que nunca se contó, porque en 1978 el fútbol y la historia jugaron el mismo partido. Hoy, Argentina 1978. La historia de este mundial no empieza con fútbol, empieza con poder, con miedo y con una decisión que cambiaría todo. Argentina organizaría la Copa del Mundo mientras vivía bajo una dictadura, un régimen encabezado por Jorge Rafael Videla, un gobierno que imponía silencio, que perseguía, que desaparecía. Y aún así, el mundo iba a mirar hacia Argentina. Para muchos, una oportunidad, no deportiva, política, una vitrina, una máscara, una forma de mostrarle al planeta una realidad que no existía. Mientras organizaciones de derechos humanos denunciaban lo que ocurría, el balón seguía rodando, porque el mundial no se detuvo, aunque hubo dudas, rumores, incluso la posibilidad de cambiar de sede, pero el régimen no lo permitió. Argentina no podía perder esa oportunidad, porque el mundo tenía que mirar. Pero esta historia venía de mucho antes. El 6 de julio de 1966, la FIFA tomó una decisión. Argentina sería la sede del Mundial 1978, una candidatura que finalmente quedó sola, cuando México se retiró tras obtener el Mundial de 1970. Pero no fue un regalo, Argentina lo había intentado antes en 3 ocasiones. Siempre se había quedado en el camino, hasta que finalmente lo consiguió. Lo que vino después fue una historia de cambios constantes, gobiernos que iban y venían, presidentes, dictadores. El país cambiaba, pero el mundial seguía en pie. Desde Arturo Illia hasta Juan Domingo Perón, la organización pasaba de mano en mano hasta que todo volvió a romperse. 24 de marzo de 1976, golpe de estado en Argentina, y una nueva dictadura tomaba el control. Otra vez, Jorge Rafael Videla. El país entraba en una de sus etapas más oscuras, pero el mundial seguía adelante. El régimen creó un organismo especial para la organización de este mundial, el Ente Autártico Mundial 1978, encargado de organizarlo todo: estadios, infraestructura, transmisión e incluso propaganda. Pero ni la organización estuvo libre de sombras. Uno de sus principales responsables, el general Omar Actis, fue asesinado, y las sospechas nunca desaparecieron. El costo del mundial fue gigantesco, entre 520 y 700 millones de dólares. Estadios nuevos, remodelaciones, tecnología. Una inversión descomunal para un país que atravesaba una crisis profunda. Y con el tiempo las dudas crecieron. Corrupción, sobreprecios, negocios ocultos. Un mundial brillante por fuera, pero lleno de preguntas por dentro. Y aún así, nada detuvo el reloj, porque mientras todo esto ocurría, en distintas partes del mundo las selecciones luchaban por un lugar, por llegar a Argentina, por jugar quizá el mundial más polémico de la historia. Porque ahora sí, es momento de hablar de la cancha, del camino, de la clasificación al mundial de 1978. Más de 100 selecciones lo intentaron, exactamente 103 equipos, pero solo 16 lograrían llegar. Un filtro duro, exigente, mundial. Sudamérica tendría 3 cupos, incluyendo al anfitrión. Europa dominaría con 10 selecciones, incluyendo al campeón
campeón vigente, y el resto del mundo empezaba a hacerse presente. África, CONCACAF, Asia y Oceanía, un mundial cada vez más global, y entre todos ellos dos nombres nuevos: Irán y Túnez. Debutantes, nuevas historias. El 14 de enero de 1978 todo tomó forma. El sorteo se realizó en el Centro Cultural General San Martín, en Buenos Aires, y 4 gigantes marcaban el camino: Argentina, Brasil, Alemania Federal y Países Bajos. Los cabezas de serie, los favoritos, los que cargaban con la presión dentro y fuera de la cancha. Los grupos quedaron definidos. Grupo 1, Argentina, Italia, Hungría y Francia. Grupo 2, Alemania Federal, Túnez, Polonia y México. Grupo 3, Brasil, España, Austria y Suecia. Grupo 4, Países Bajos, Perú, Escocia e Irán. 4 grupos, 4 historias a punto de comenzar. El formato no cambiaba demasiado con respecto al de 1974, pero seguía siendo particular. Primera fase, todos contra todos. 2 puntos por victoria, 1 por empate, ninguno por derrota. Los 2 mejores avanzaban, pero no eliminación directa, no, otra vez, a una segunda fase de grupos. 2 grupos más, y solo uno de cada grupo llegaría a la final. Un camino largo, tenso, sin margen de error. Pero este mundial también quería ser espectáculo. Imagen, símbolo, su mascota lo decía todo. Gauchito, un niño con camiseta argentina, sombrero, pañuelo y látigo. La identidad del país convertida en dibujo. Y el balón también marcaba una nueva era. El Adidas Tango, un diseño distinto, moderno, hipnótico. Paneles blancos con figuras negras curvas que formaban círculos en movimiento. Parecía girar incluso cuando estaba quieto. El fútbol también se volvía imagen global. Pero detrás del espectáculo, la realidad seguía presente. Las sedes también contaban una historia. Promesas incumplidas, decisiones políticas. Tucumán quedó fuera. La violencia lo hizo imposible. La Plata también desapareció del mapa. Un estadio prometido que tardaría décadas en existir. Al final, 6 sedes quedaron en pie. 6 escenarios para un mundial inolvidable. En Mendoza, el estadio Ciudad de Mendoza, para 47.000 espectadores. En Córdoba, el estadio Ciudad de Córdoba, 46.000 almas. En Mar del Plata, el estadio Mundialista, más de 42.000 personas. En Rosario, el Gigante de Arroyito, 41.000 gargantas. Y en Buenos Aires, 2 templos. El José Amalfitani, para 49.000 personas. Y el corazón del mundial, el Estadio Monumental, para más de 77.000 personas. El escenario de la inauguración y la final. Todo estaba listo, el mundo miraba, la presión crecía y el balón estaba a punto de rodar. Porque ahora sí dejábamos atrás la política, las decisiones, la organización y entrábamos a lo que realmente quedaría en la memoria: el fútbol. La fase de grupos del Mundial 1978. En el grupo 1 todas las miradas estaban en casa. Argentina debutaba, la presión era total. Y el inicio no fue fácil. En el primer partido Hungría golpeó primero. Minuto 10, silencio. Pero la reacción llegó. 2 goles, remontada 2-1. El Monumental respiraba. Luego, Francia. Otro partido duro, otra vez 2-1. Argentina ganaba, pero no convencía. Y en el cierre, la realidad golpeó. Italia, orden, autoridad, victoria 1-0. Los italianos ganaban todo, clasificaban primeros. Argentina avanzaba, pero con dudas, y caía en el grupo B. El grupo 2 tenía al campeón, Alemania Federal, pero ya no era el mismo equipo. Sin Franz Beckenbauer, sin Gerd Müller. Una generación que se iba y otra que aún no llegaba. Debutaron con un empate gris, 0-0 ante Polonia. Luego, reacción, 6-0 ante México. Pero las dudas volvieron, otra vez 0-0, esta vez ante Túnez. Aún así clasificaban, pero no como líderes, porque Polonia fue más constante. Victoria 1-0 ante Túnez, triunfo 3-1 ante México, y con ese empate ante Alemania le alcanzó. Polonia avanzaba a primera. En el grupo 3, Brasil sufría mucho más de lo esperado. Empate ante Suecia 1-1, empate ante España 0-0
0-0. El campeón del 70 no encontraba su mejor versión. Todo se definía al final, ante Austria. Un partido tenso, un solo gol, 1-0. Era suficiente, Brasil avanzaba primero, pero dejaba dudas. Austria también clasificaba, 2 victorias, trabajo cumplido. Y España otra vez se quedaba en el camino. Y en el grupo 4 aparecía la sorpresa, Perú. Fútbol valiente, sin miedo. Victoria 3-1 ante Escocia. Un golpe fuerte. Luego un empate clave, 0-0 ante Países Bajos. Los peruanos brillaban, clasificaban como líderes. Mientras tanto, los neerlandeses no convencían, pero reaccionaron a tiempo, 3-0 ante Irán. Y eso bastó, pasaban como segundos. Escocia era la gran decepción. Empate ante Irán, derrota ante Perú y una última esperanza. En la última fecha debían golear a Holanda. Ganaron 3-2, pero no alcanzó. El sueño se quedó corto. La primera fase llegaba a su fin, con sorpresas, con dudas y con favoritos que no convencían. Pero lo más importante, los 8 mejores seguían en carrera. Y ahora el torneo entraba en su punto más tenso, porque comenzaba la segunda fase de grupos. 2 grupos, 8 equipos y solo 2 boletos a la final. El grupo A quedaba conformado por Alemania Federal, Italia, Países Bajos y Austria. El grupo B, Brasil, Argentina, Polonia y Perú. 2 caminos, 2 historias, pero solo uno sin sombras. En el grupo A el nivel era brutal. Campeones, subcampeones, gigantes de Europa. Alemania e Italia abrían el grupo con un empate sin goles. Un partido tenso, cerrado, sin brillo. Pero mientras ellos dudaban, aparecía el espectáculo. Países Bajos. La naranja mecánica volvía a encenderse. Goleada 5-1 ante Austria. Fútbol total, precisión, movimiento. Luego un duelo durísimo ante Alemania. Los neerlandeses estuvieron contra las cuerdas, pero en el final Van de Kerkhoff rescataba un empate agónico. Todo quedaba para el último partido, Holanda contra Italia. Una final adelantada. Italia golpeó primero. Un autogol de Brandt. Silencio. Pero el mismo Brandt se levantó. Disparo lejano y gol. Redención. A Holanda le bastaba el empate, pero no se conformó. Hahn desde lejos, otro golpe, otro gol, 2-1. Países Bajos volvía a una final del mundo por segunda vez consecutiva. El fútbol otra vez se rendía a sus pies. Pero si este grupo era intenso, el grupo B era otra cosa. Era presión, era política, era sospecha. Brasil y Argentina, cara a cara por un lugar en la final. Brasil golpeó primero, un sólido 3-0 ante Perú. Argentina respondió 2-0 ante Alemania, con 2 goles de Kempes. El duelo entre ellos terminó en empate 0-0. Todo quedaba abierto, todo para la última jornada. Pero entonces, el fútbol dejó de ser solo fútbol. Los partidos no se jugaron al mismo tiempo, a pesar de que debía ser así. Brasil jugó primero, ganó 3-1 ante Polonia. Y entonces Argentina ya sabía lo que necesitaba. 4 goles, ni uno menos. El escenario estaba listo, demasiado listo. Argentina versus Perú. Y lo que vino después quedaría marcado para siempre. 6-0. Un resultado que rompía todo, que levantaba dudas, que abría preguntas. ¿Por qué ese cambio de horario? ¿Por qué ese resultado tan abultado? Las versiones empezaron a aparecer. La visita de Jorge Rafael Videla al vestuario peruano en el entretiempo. Mensajes, presiones, relaciones entre los gobiernos. Además, un portero nacido en Argentina. Decisiones extrañas en la alineación. Jugadas difíciles de explicar. Después, donaciones, acuerdos, silencio entre los países. Algunos hablaron, otros lo negaron todo. Nunca hubo una prueba definitiva de amaño, pero la sombra nunca desapareció. Argentina estaba en la final, Brasil se quedaba fuera, y el mundial ya no era solo un torneo, era una historia marcada por la polémica. Y así, con fútbol brillante y con dudas que aún resuenan, quedaban definidos los últimos capítulos. Pero antes de la gran final había un último duelo, el partido por el honor, el partido por el tercer puesto. Brasil contra Italia. Los europeos golpearon primero.
Minuto 38, gol de Caucio. Pero Brasil no se rompió, respondió con fútbol, con carácter. Nelinho, minuto 64, empate. Y pocos minutos después, Dirceu, gol. Remontada 2-1. Brasil se quedaba con el tercer lugar, sin perder un solo partido en todo el torneo. Orgullo intacto, historia escrita. Pero el mundo entero miraba a Buenos Aires, porque ahí se iba a decidir todo. El 25 de junio de 1978, Buenos Aires amaneció distinta. La ciudad respiraba fútbol. La tía más fuerte sabía que estaba a punto de vivir una tarde eterna. Más de 71,000 personas llenaban el Estadio Monumental. Un estadio que no solo era cemento y tribunas, era presión, era ilusión, era historia. La gran final estaba lista, Argentina contra Países Bajos. Un campeón inédito estaba por nacer. Los locales volvían a una final 48 años después. Holanda buscaba revancha tras caer en 1974, pero ya no era la misma. Sin su mente maestra, sin su líder de campo, sin Johan Cruyff. Aún así, no venían a regalar nada. El partido comenzó. Duro, intenso, físico. Holanda intentaba frenar el ímpetu argentino, pero había un hombre imposible de detener, Mario Kempes, el matador. Minuto 38, arrancada, espacio, definición, gol, 1-0. El estadio explotaba, Argentina soñaba. En el segundo tiempo los locales tuvieron el golpe final, pero no lo dieron. Y el fútbol no perdona. Minuto 83, centro, cabezazo, Naninga, gol, 1-1. Silencio, el partido se le iba de las manos a Argentina y en el último minuto el corazón de todo un país se detuvo. Resenbrink, disparo cruzado, el balón pegó en el palo. El Monumental quedó congelado, Argentina seguía con vida, había prórroga, 30 minutos para la eternidad. Y otra vez, Mario Kempes. Minuto 105, lucha, rebote, insistencia, gol, 2-1. El héroe parecía cuando más lo necesitaban. Holanda lo intentó, pero ya no tenía fuerzas. Y entonces, el golpe final. Minuto 115, Bertoni, gol, 3-1. Ahora sí, no había más historia, el árbitro pitó el final. Argentina era campeona del mundo por primera vez en su historia. El Monumental explotó, el país celebró. Nacía una nueva leyenda en el fútbol mundial. Pero el eco de ese triunfo no era igual para todos, porque Argentina 1978 fue mucho más que fútbol. Fue un mundial brillante y oscuro al mismo tiempo. De goles, de silencios, de celebración y de preguntas que nunca tuvieron respuesta. Un torneo donde nació un campeón, pero donde la historia nunca dejó de mirar de reojo. Así que atento, porque si quieres conocer más historias así, regálanos tu like, tu comentario y tu suscripción. Queremos que todo el mundo conozca un poco más acerca del fútbol, el deporte más lindo del mundo. Esto fue Peloteando Historias.